Mis hijas me dijeron que no soy su verdadero padre, así que dejé de actuar como tal. Sin embargo, no esperaban las consecuencias. Todo empezó una tarde normal de martes. Acababa de terminar otro largo día de trabajo y esperaba con ansias una tarde tranquila. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando entré. Algo se sentía mal. Mi esposa estaba sentada en la mesa de la cocina con los ojos pegados a su teléfono, y las niñas no estaban por ningún lado. En el momento en que dejé mi maletín, mi esposa me miró. Su rostro estaba tenso, con algo que no pude identificar. ¿Dónde están las niñas?, pregunté tratando de sonar casual. Ella no respondió inmediatamente, solo miró su teléfono de nuevo y sus dedos se desplazaron sin propósito. Fue entonces cuando lo escuché, el débil sonido de voces apagadas provenientes de la parte trasera de la casa. Era extraño, porque se suponía que la puerta trasera estaba cerrada con llave. Caminé hacia el sonido sin pensar mucho en lo que estaba pasando, pero cuando entré al pasillo, vi a mis hijas a través de la puerta abierta de la sala de estar. Estaban sentadas en el sofá con las cabezas juntas. No pude oír todo, pero las palabras que capté me revolvieron el estómago. «Ni siquiera tenemos que llamarlo papá», dijo una de ellas. «Ni siquiera es nuestro verdadero padre, no sé por qué mamá se casó con él». Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Me quedé sin aliento y me quedé paralizado. ¿Cómo podían pensar eso? Las había criado desde el momento en que nacieron. Había estado ahí en cada momento importante de su vida. Yo era su padre, lo admitieran o no. Debería haber entrado y haberlas confrontado en ese momento. Pero algo dentro de mí me hizo detenerme. Era como si una ola de confusión y dolor me hubiera golpeado y necesitaba un momento para averiguar qué es lo que estaba pasando. Retrocedí en silencio, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El resto de la tarde transcurrió como una imagen borrosa. Las niñas estaban distantes, casi frías. No me miraron a los ojos, no preguntaron por mi día, ni siquiera me hablaron a menos que tuvieran que hacerlo. Mi esposa tampoco lo mencionó. Simplemente se sentó allí en silencio bebiendo su vino, sin siquiera regresar a verme en ningún momento. Esa noche me quedé despierto mucho después de que todos los demás se hubieran ido a la cama. Las palabras resonaban en mi mente. No es nuestro verdadero padre. ¿Cómo podían pensar eso? ¿Qué me había perdido? Repetí cada momento, cada interacción con las niñas. Siempre había tratado de hacer lo mejor para ellas. Estaba presente y soy la única figura paterna que conocen, después de que su padre biológico simplemente se fuera por cigarros. A la mañana siguiente me desperté temprano. Mi esposa estaba todavía dormida, pero las niñas ya se habían levantado, acurrucadas sobre sus teléfonos en la mesa de la cocina. La tensión en el aire era palpable. No era como las cosas habituales. Había una frialdad entre nosotros que no había estado allí desde hace unos días. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba entender por qué se sentían así. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Les pregunté, ¿ustedes dos piensan que no soy su padre? Ni siquiera me miraron, pero una de ellas murmuró, «No lo eres, nunca lo has sido realmente». Sentí como si hubiera sacado el aire de mí. Era como si lo estuviera escuchando en cámara lenta. Mi corazón latiendo con cada palabra, ni siquiera parecían preocupadas porque me tuviera destrozado. Me quedé allí, mirándolas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No estaban molestas, no estaban llorando, ni siquiera estaban enojadas. Simplemente habían descartado casualmente todo lo bueno que yo había hecho por ellas. «Bueno», dije con la voz tensa. «Si es así como se sienten, entonces supongo que ya no voy a actuar como su papá». No me respondieron. Su intención estaba completamente absorbida por su celular. No sabía si lo decían en serio o si solo era una reacción visceral, pero lo dije, y las palabras se quedaron suspendidas en el aire como un ultimátum. Me di la vuelta y salí de la habitación sin esperar respuesta. Durante los siguientes días, cumplí. Dejé de hacer las cosas pequeñas que hacía siempre por ellas. No hice el desayuno, no les recordé sus responsabilidades y ni siquiera les pregunté cómo les había ido en las tareas. Simplemente me detuve de todo eso. No estoy seguro de si se dieron cuenta al principio. Se habían acostumbrado tanto a que yo hiciera todo por ellas que probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que había cambiado algo. Pero pronto se volvió evidente. La primera vez que una de ellas me miró con confusión fue en la cuarta mañana. Estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico, cuando ella bajó, todavía atontada. Se quedó allí por unos momentos antes de preguntar, «¿No vas a hacer el desayuno?» Me recogí de hombros. «No lo sé, no creo que necesites eso de mí, ¿o sí?» Ella simplemente me miró, parpadeando, pareciendo más confundida que enojada. Pero el día siguiente no volvió a preguntar. Al final de la semana la atmósfera en casa había cambiado. No eran solo las niñas las que estaban inquietas, también estaba mi esposa así. Ella notó el cambio, notó que yo no estaba haciendo trabajo extra, que yo no estaba soltando para ayudar cuando las cosas salían mal.
Una tarde ella preguntó: ¿por qué está siendo así? ¿Por qué no lo estás cuidando? Ni siquiera levanté la vista del televisor. Yo no soy su padre, no quieren que lo sea, así que ¿por qué debería fingir? Su silencio lo decía todo. No sabía cómo responder. No era lo que había estado esperando, pero ya no iba a disculparse otra vez. A medida que pasaban los días, las niñas comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Parecían entender lo que había estado pasando, pero no entendían por qué no estaba desempeñando el papel que esperaban. Era como si en ese momento se hubieran dado cuenta de que yo hacía mucho por ellas antes de que lo notaran. Y así fue como las cosas comenzaron a cambiar. Todo comenzó de forma muy sutil. Al principio las miradas intercambiadas entre mi esposa y las niñas, pero nada más. Todavía parecía justo para mí en el pasillo sin decir una palabra, como si yo fuera solo otro mueble de la casa. La casa apenas era un despojo de lo que había sido alguna vez un hogar. Era una diferencia bastante grande y notoria, pero para mí todas tenían una razón de mantener distancia. Habían trazado su línea en la arena, cuando me dijeron que yo no era su padre real y yo no iba a cruzarla. Entonces, una tarde, la tensión finalmente estalló. Las niñas habían estado particularmente retraídas ese día. Cenaron sin hablar, con los ojos pegados a sus platos, como si la comida se hubiera vuelto de alguna manera más interesante que la familia sentada alrededor de la mesa. Podía sentir las palabras no dichas colgando en el aire, como una discusión esperando a suceder. Después de la cena, una de las niñas finalmente habló. ¿Por qué ya no estás ayudando? Su voz era pequeña, casi insegura, pero tenía un tono que no pude ignorar. No levanté la vista de mi libro. Ustedes fueron los que dijeron que no querían ayuda. Ella negó con la cabeza, con el ceño fruncido. Eso no es lo que quisimos decir nosotras. Nosotras pensamos que... No pensamos que dejarías de hacer las cosas ahí para nosotras. Tal vez deberían haber pensado eso antes de decirme que no era su padre. Lo dije con una voz bastante fría. Las palabras golpearon como un puñetazo. Su rostro se torció en confusión, como si no entendieran del todo cómo las cosas habían llegado tan lejos. Pero no lo dijimos en ese sentido, nosotras solo... ¿Qué? Interrumpí. ¿Solo estaban enojadas? ¿No pensaron en cómo podrían cambiar las cosas? ¿No creyeron que las podía descartar como si fueran extrañas para mí? La habitación quedó en silencio. Abrió la boca y luego volvió a cerrarla, insegura de decir lo que quería decir. Era como si la realidad de sus palabras finalmente las hubiera golpeado. Yo no era un extraño, había estado allí para ella, para ambas, cuando necesitaban un padre. Y ahora estaban empezando a darse cuenta. Mi esposa, que había estado callada hasta entonces, habló. No tienes que ser así. No le respondí de inmediato. No quería seguir con esto. Ya le había dado todo a esta familia. Había sacrificado bastante por ellas. Tiempo, amor, energía, todo. Y sin embargo, en un instante, me habían dado la espalda. Tal vez no tenga por qué ser así, dije finalmente. Pero tampoco quiero fingir que no ha pasado nada. Todas dejaron en claro que este no era mi lugar. Solo soy el tipo que trae el sueldo y arregla las cosas aquí, ¿no es así? Mi esposa me miró. Su rostro se suavizó por un momento, pero ya no estaba de humor para su simpatía. No estaba buscando una disculpa, solo necesitaba que entendieran que yo me sentía dejado de lado. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de tensión y comprensión. Las niñas comenzaron a notar que su madre ya no intervenía. Ella no era el amortiguador entre nosotros. No estaba tratando de suavizar las cosas como solía hacerlo. Y eso pareció golpearlas aún más fuerte de lo que esperaban. Estaban acostumbradas a la cómoda rutina que habíamos construido, una en la que yo desempeñaba el papel del padre proveedor y reparador, y ahora que no estaban desempeñando ese papel, todo se sentía desequilibrado. Mi ausencia, mi falta de voluntad para participar, había creado un vacío que estaban luchando por llenar. Al final de la semana, ya habían elegido a qué hacer de todo lo que solía hacer. No les hacía el almuerzo, no les recordaba que tomaban sus vitaminas, no arreglaba sus juguetes rotos ni respondía a sus preguntas sobre la escuela. Apenas las miraba cuando hablaban. Si querían un padre, podían ir a buscar a uno. Una noche me estaba sentado en la sala de estar cuando la más joven entró, dudando antes de sentarse a mi lado. Sus ojos estaban bajos, sus manos se retorcían nerviosamente. Papá, ¿podemos hablar? No la miré de inmediato. ¿Sobre qué? Yo lo siento, dijo en voz baja. No quise decir lo que dije, no lo quisimos decir entre nosotras, nosotros solo... No lo sé, no pensé que te dolería. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Podía simplemente sentir el peso de sus palabras, pero una parte de mí todavía estaba enojada. Quería creerle, pero no sabía si podía perdonarla simplemente así.
Pasé la página de mi libro fingiendo un poco de demencia. Deberías haber pensado en eso antes. Sus hombros se desplomaron y por un momento pensé que podía llorar. Pero no lo hizo, simplemente se sentó allí mirando al suelo. Su rostro era pálido y tenso por el arrepentimiento. Podía ver la culpa grabada en sus rasgos, y por un segundo casi sentí lástima por ella. Pero entonces escuché una voz en mi cabeza que me dijo exactamente lo que había querido. Esta era la consecuencia de sus acciones. No fue hasta el día siguiente que el impacto total del silencio comenzó a asimilarse. Mi esposa vino hacia mí con frustración escrita en su rostro. Ya has dejado en claro tu punto. ¿Por qué les estás castigando así? No las estoy castigando, dijo mi voz tranquila, pero mi interior una tormenta. Les estoy dando el espacio que ellas querían, para que resuelvan sus asuntos por su propia cuenta. No pueden simplemente descartarme y esperar que todo vuelva a la normalidad. Me miró durante mucho tiempo, como si buscara algo en mi expresión. Finalmente, suspiró. Creo que se dan cuenta de lo bueno que has hecho por ellas, pero lo estás empeorando. No estás siendo justo. Me levanté de repente, cansado de esta conversación. ¿Justo? Ellas están haciendo lo que quisieran. Simplemente les di su lugar. Los días siguientes fueron una mezcla borrosa de silencios incómodos, intentos a medias de reconciliación y una creciente sensación de que algo estaba rompiendo totalmente entre nosotros. Las niñas no me hablaban mucho, no me pedían nada y la verdad estaba cómodo con eso. Ni siquiera intentaban ocultar su incomodidad, y por primera vez pude ver cuán profunda se había vuelto la división. Estaba claro que se arrepentían de sus propias palabras, pero ya era demasiado tarde como para que me importara. No fue hasta el fin de semana siguiente que el cambio finalmente se volvió innegable. Las niñas, que me habían estado evitando como la peste durante días, empezaron a mirarme de forma diferente. Había una vacilación en sus ojos, un reconocimiento de la ausencia que habían creado. Habían empezado a sentir lo que yo ya sentía de la situación. Estaban desconectadas y descartadas de todo. Ya no se trataba solo de las palabras que habían dicho. Era el peso de su silencio lo que más les estaba empezando a doler. No tenían ni idea de cuánto tiempo podrían seguir así. Una parte de mí todavía quería darse cuenta de que había perdido todo, pero otra parte de mí me preguntaba si esta era la forma correcta de hacer las cosas. Tal vez no estaban listas para verlo, o tal vez no lo veían en absoluto. Un sábado por la mañana, mi esposa me preguntó si podía acompañarla a una reunión de padres y maestros para la más joven. Dudé, todavía había mucho sin decir entre nosotros. Tanta tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejarla. Sabía que esperaba ir juntos para que pudiera suavizar las cosas, pero no quería hacer nada que pareciera fingir como si todo estuviera bien cuando no lo estaba. Iré, dije con voz apagada. Llegué y el ambiente se sentía bastante extraño. La niña estaba sentada en su asiento con los hombros encorvados, sus ojos moviéndose rápidamente ante su madre y yo, como si estuviera esperando que algo sucediera. Nos sentamos durante la reunión con la maestra hablando de calificaciones y comportamiento y de cosas habituales. Pero no fue la conferencia que me puso nervioso. Era la forma en la que mi hija no me miraba. La forma en la que apenas reconocía mi presencia. Era como si me hubiera vuelto invisible. Después de la reunión nos quedamos afuera de la escuela. El frío otoñal mordía nuestra piel. Mi esposa se volvió hacia mí con el rostro pálido. Tienes que hablar con ellas, dijo en voz baja y urgente. He hablado, respondí sin mirarle a los ojos. Y han dejado bastante claro cómo se sienten. No van a resolverlo solas, tú eres el padre. Se supone que debes guiar el camino. Me detuve en seco. ¿Se supone que debo guiar el camino? ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas? Porque la última vez que lo comprobé, fueron ellas las que decidieron que yo no era su padre. Fueron ellas las que dijeron que yo no era. Simplemente así. Ella no tenía una respuesta. En cambio, simplemente me miró como si no tuviera idea de qué decir. El viaje a casa fue bastante silencioso, de hecho. Cuando llegamos a la entrada vi a mi hija parada junto a la puerta, con un espectro incómodo e inquieta. Estaba claro que no nos había estado preparando ni esperando. No pude evitar sentir una punzada de resentimiento. Pasé junto a ellas sin decir una sola palabra, simplemente entré. El silencio que siguió fue sofocante, pero esta vez fue diferente. Me siguieron flotando en el umbral de la sala de estar. No levanté la vista donde estaba sentado. Me estaba esforzando bastante por mantener la distancia entre nosotros. Así que, de la nada, una de ellas dijo: Papá, ¿podemos hablar? No respondí de inmediato, pero podía sentirla parada allí. El aire entre nosotros era tan denso de arrepentimiento que casi no podía respirar. Pero no iba a ponérselo fácil. ¿De qué quieres hablar ahora?, dije con voz baja sin molestarme en levantar la vista del televisor. ¿Qué pasó con todas esas veces que me dijiste que no era tu verdadero papá? ¿No necesitabas hablar entonces?
La culpa en su rostro era inconfundible, pero no me hizo sentir mejor. Estaba cansado de ser el que siempre tenía que arreglar las cosas. Siempre tenía que desempeñar el papel de padre cuando no parecían apreciarlo. No lo dije en serio, dijo en voz baja. Estaba enojada y confundida y no sé por qué lo dije. Las palabras eran sinceras, pero no cambiaban nada de lo que había sucedido. El daño estaba hecho, y no estaba seguro de si podríamos volver a tener lo que teníamos antes. Sé que no lo dijiste en serio, respondí, pero todavía duele. He estado tratando de entender lo que dijiste desde ese entonces. ¿Por qué me alejarías así después de todo lo que he hecho por ti? No tenía una respuesta para eso, ni tampoco su hermana, que había estado allí parada en silencio en la esquina, viendo cómo se desarrollaba el intercambio. Después de unos momentos, ella habló. No sé qué estábamos pensando, papá, lo siento, de verdad lo siento. Miré ambas, su rostro rojo, sus ojos muy abiertos con disculpas. Pero incluso mientras se disculpaban, no podía quitarme la sensación de que era demasiado tarde. Demasiado había cambiado entre nosotros. Y la grieta era muy profunda. Un lo siento no arregla nada, la verdad, dije con voz baja. No puedes decirme que no soy tu padre y luego esperar que todo vuelva a la normalidad, cuando se convierte en inconveniente para ti. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y vi a ambas estremecerse. Podía sentir el arrepentimiento que irradiaban, pero no me hizo sentir mejor. No quitó el dolor. Mi esposa entró en la habitación entonces, parada en la puerta viendo cómo se desarrollaba la escena. Sabía lo que había estado pasando, sabía el precio de que nos había costado todo esto, pero tampoco sabía cómo arreglarlo. Las niñas se quedaron allí por unos momentos, con los hombros caídos, sus rostros con una mezcla de tristeza y vergüenza, pero no fueron las palabras de disculpa lo que cambiaría todo. Fue la comprensión de que finalmente habían entendido lo que significaba perder a alguien. No solo a mí, sino a la idea de una familia en sí misma. Y me di cuenta por primera vez de que no eran las únicas que necesitaban resolver cosas. Yo también. Tal vez también tenía que hacer algo para regresar a esto. Pero se necesitaría más que palabras. Se necesitaría tiempo, confianza y algo más que todos habíamos perdido en el camino. Esfuerzo. No sé a dónde vamos desde aquí, dije con voz baja, pero por encima con un susurro. Pero necesito que demuestren que les importa, no solo lo digan. La más joven asintió con el rostro pálido, pero había un destello de comprensión en sus ojos. Lo haremos, dijo con una voz pequeña pero firme. En ese momento me di cuenta de algo. No se trataba solo de ellas que entendieran el peso de sus palabras, se trataba también de que yo entendiera hasta dónde podía ir este silencio. Tal vez todavía podríamos arreglar esto, pero necesitaría que todos lo hiciéramos funcionar. Y por primera vez en días, sentí que podía haber esperanza. Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.